Muy buenas tardes con todos, con todas y con todes. Bueno, yo me voy a referir, voy a tratar de ser lo más concreta posible porque ha habido una amplia exposición del doctor Raza y posteriormente la doctora Soledad Angus y la doctora Ron harán también la exposición y con el fin de no ser repetitiva voy a concentrarme en algunos puntos que me parecen sustanciales para el debate en torno al veto parcial de parte del presidente de la República en la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violación. La primera cuestión que me gustaría empezar mencionando es por qué el debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. Y ahí quisiera referirme a lo que una conocida jurista italiana llamada Tamar Pich, en un libro que se llama El derecho para dos, señala. Y ella es muy contundente al decir que a la mitad, a más de la mitad de la población mundial se le desconoció la total autonomía como persona. Y esa, más de la mitad población mundial, somos las mujeres. ¿Por qué se nos desconoció la autonomía? Porque somos las únicas que no tenemos control sobre nuestro propio cuerpo. Es decir, sobre cuestiones que ocurren en nuestro cuerpo y en las personas con capacidad de gestar, no tenemos el control. Son otros los que tienen el control. Y esta autora dice, ¿quiénes son estos otros? El Estado, el médico, el legislador, el padre. Es decir, eso nos limitó la autonomía, que es el elemento esencial del reconocimiento de la personalidad de las personas individuales. O sea, que esta declaración de liberalismo de la Revolución Francesa, que hace a todos iguales ante la ley, no se aplica a las mujeres. Porque a las mujeres nos desconocieron el derecho de decidir sobre lo que pasa en nuestro cuerpo. Desde este punto de vista, el derecho de decidir sobre la interrupción o no de un embarazo, y más aún cuando este es producto de una violación, que es un crimen, tiene que ver con nuestra autonomía, tiene que ver con nuestra calidad de personas, tiene que ver con nuestra calidad de seres humanos y por tanto sujetos de derechos. En este sentido, la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica es amplia en explicar cómo precisamente estas exigencias que se le ha hecho a la mujer a lo largo del tiempo y a las personas con capacidad de gestar a lo largo del tiempo, de no atender a sus necesidades fundamentales, es decir, a sus derechos, es distinta y genera discriminación y genera opresión y genera subordinación en las mujeres. O sea, esto no es simplemente el hecho de reconocer o no un derecho, sino que ese reconocimiento genera acceso a otros derechos o vulneración de otros derechos. Es decir, que el no reconocimiento como derecho de la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo a las mujeres supone la violación de la autonomía, supone la violación del libre desarrollo de la personalidad, entre otras cosas más que son esenciales para la consideración del ser humano. Dicho esta primera cuestión, yo voy a revisar tres cuestiones sobre el veto presidencial. Y posteriormente voy a esbozar algunos elementos que tienen que ver con el veto y las posibles salidas que tiene la Asamblea Nacional. Entonces, respecto del primer punto, que es, bueno, ¿qué es lo que hace el veto
en el caso de el veto que hace el presidente Lasso. Yo sin ningún temor a equivocarme, debo decir que el veto del presidente Lasso, en primer lugar, criminaliza a las mujeres que han sido violadas y que quieren interrumpir voluntariamente el embarazo. Las criminaliza, ahonda la revictimización y además discrimina su condición de mujeres. Este es un primer elemento y ya voy a explicar por qué. Un segundo elemento es que obstaculiza el acceso a un derecho. La Corte Constitucional, en su sentencia, que para muchas mujeres no es lo que debía ser porque pudo haber sido mejor, pero sin embargo, en algo significó un avance, despenaliza, dice que existe el derecho de interrupción del embarazo y por tanto declara inconstitucional la frase del artículo 150, recuerdan ustedes, que señala que la excepción para la punibilidad del embarazo, para la punibilidad del aborto en el caso de mujeres con discapacidad, que tengan discapacidad. Entonces, esta despenalización que hace la Corte Constitucional del Embarazo se traduce en términos de derechos en un derecho que es el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, es obstaculizado por el veto del presidente de la República. Es decir, el presidente de la República obstaculiza el reconocimiento de un derecho ya establecido en la sentencia de la Corte Constitucional. Su actuar, por tanto, es arbitrario. Su actuar, por tanto, es ilegal y es violatorio de la Constitución. Porque la Constitución establece que no se pueden pedir más requisitos que aquellos establecidos en la Constitución y en la ley. Y ojo, el hecho de que se ordene, que se regule, entre comillas, la interrupción del embarazo en una ley, no significa que en esa ley se puedan poner requisitos. ¿Por qué no? Porque la Corte Constitucional es súper clara en sus párrafos cuando dice que el objeto de esos requisitos serán solamente con la finalidad de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, no puede el presidente de la República aumentar requisitos. La Corte fue muy clara. No se trata de regular porque hay que regular, se trata de regular para garantizar los derechos. Y otra cuestión más, la propia Corte Constitucional señala que lo que llama mínimos son en primer lugar para los jueces y los tribunales, mientras sale la norma de la legislatura. Pero en segundo lugar, tienen que atender a los estándares internacionales ya fijados por todos los comités de derechos humanos cuyos tratados, instrumentos internacionales han sido ratificados por el Ecuador. Entonces, tenemos que el Comité de Derechos Humanos de la Tortura o contra la tortura ha dicho que la maternidad forzada es una tortura. Y vamos a ver cómo este veto instituye la maternidad forzada. Es decir, estamos violando no solamente la Convención contra la Tortura, sino también el informe y las observaciones que ha hecho el comité. Y dicho comité le ha exigido al Ecuador que elimine justamente la penalización de la interrupción del embarazo en casos de violación, porque eso genera una maternidad forzada y eso se considera tortura. La Convención de los Derechos de los Niños y el informe del Comité de los Derechos de los Niños, el informe, varios de los informes anuales desde el 2017, vienen diciéndole al Ecuador, tiene que despenalizar el aborto por violación, sobre todo en caso de adolescentes y personas menores de edad. Le dice al Ecuador despenalice. También el Comité de Derechos Humanos, el Comité de la CEDAW,
le han dicho al Ecuador que despenalice. Es decir, todos esos informes que, ojo, y aquí es importante señalar esto, según nuestra Constitución, son vinculantes, porque recuerden ustedes que nuestra Constitución establece una garantía constitucional, la que está contenida en el artículo 93 de la Constitución de la República, que garantiza la aplicación de normas y sostiene que informes de organismos internacionales de derechos humanos pueden ser exigidos a un país que se apliquen, como estos informes que acabo de señalar, a través de una acción por incumplimiento. O sea, dicho en otras palabras, no solamente que se violan esos instrumentos, sino que además nuestra Constitución les ha dado categoría de normas de nuestro sistema jurídico a las observaciones y a las recomendaciones de los informes de los comités de derechos humanos. Y obviamente ha establecido un mecanismo para exigir su cumplimiento, que es la acción por incumplimiento contenida en el artículo 93 de la Constitución de la República. El veto, por tanto, obstaculiza el ejercicio de un derecho. Lo que convertiría a esa ley, si saliera en esos términos, no solo en una ley inconstitucional, sino también en una violación de la sentencia emitida por la Corte Constitucional. Y un tercer punto que hace el veto del presidente de la República: viola el Estado laico. El principio de la laicidad del Estado está contenido en el artículo 1 de nuestra Constitución. Y eso supone que hay que diferenciar claramente entre la moral privada y la moral pública. Y esto no es una cuestión de decisión de las autoridades. O sea, yo no puedo, si soy autoridad, decidir cuándo es algo privado y cuándo es algo público. Cuando una cuestión atañe a otra persona, es una cuestión de moral y de ética pública. No es una cuestión de moral individual. La moral individual es una cuestión privada que no involucra ninguna necesidad, derecho o interés de otra persona. Porque cuando se pasa a ese ámbito estamos hablando de la moral pública. En este caso, lo que ha hecho el presidente de la República, atentando contra el Estado laico, que justamente diferencia la moral privada de la pública, lo que hace es utilizar sus creencias personales, utilizar sus opiniones religiosas y políticas y exigirles a los demás que las cumplan. ¿A quiénes les está exigiendo que les cumplan esas creencias de él sobre la interrupción del embarazo, sobre la violación, sobre la objeción de conciencia, sobre el infanticidio? Porque incluso por ahí se inventa un nuevo tipo penal. Entonces, lo que está haciendo es imponiendo a otros sus opiniones personales. En una autoridad pública eso está prohibido, pero además lo está mucho más en quien ejerce la presidencia de la República. No puede imponerle a otro que crea, como él, que es un deber moral llevar adelante una maternidad forzada. Y además los datos han sido contundentes. Cada año en el Ecuador tenemos alrededor de 3,000 niñas menores de 14 años violadas que dan a luz. Niñas. Entonces, lo que estamos obligando a una niña, pero también a una mujer mayor de edad, a ser madre sin que quiera. Le estamos desconociendo su calidad de persona, porque le estamos obligando a asumir una responsabilidad que no tiene por qué asumirla, sobre la que no tiene derecho a decidir,
si lo que convierte a los individuos en sujetos de derechos es justamente este reconocimiento de su autonomía para decidir su futuro y su vida actual. Ese es el desconocimiento que les estamos haciendo y por eso, a pesar de que existen grupos muy poderosos en contra de la decisión para interrumpir el embarazo, a pesar de eso, a pesar de que a muchas personas en términos individuales no les parece que se debe interrumpir un embarazo, a pesar de eso, la tendencia es la misma. En Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Perú. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, estos tres elementos que, desde mi punto de vista, genera el veto, son violatorios de la Constitución. La Constitución señala que no se puede criminalizar, discriminar, oprimir a una persona por su condición de género. Y lo que está ocurriendo aquí es eso, con ese veto. Obstaculizar el acceso a los derechos, violación del artículo 11 de la Constitución y violación del artículo 1 de la Constitución. Bueno, ¿cómo hace esto el veto del presidente de la República? Primero, y eso ya se refirió el doctor Raza antes que lo haga yo, por lo tanto no voy a repetir, él hablaba de que la concepción de todo el documento del veto se plantea que es una excepción, una excepción a la punibilidad, una excepción al delito, una causa de justificación, el hecho de que se pueda interrumpir un embarazo voluntariamente si la mujer o la persona en capacidad de gestar ha sido violada. Ya nos explicó él que esa no es la forma correcta de entenderla. ¿Por qué no es la forma correcta de entender eso? ¿Por qué hablamos de un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? Porque se ha discutido sobre eso muchísimo. Eso la Corte Constitucional lo deja muy claro. Muy claro. ¿Por qué es un derecho y no es una excepción más? O sea, ¿por qué si se limita termina siendo una violación a los derechos fundamentales? En primer lugar, porque la interrupción voluntaria del embarazo está relacionada con otros derechos y es parte de derechos fundamentales reconocidos a todas las personas. Y hay tres grupos de derechos principales reconocidos en nuestra Constitución que no podemos hacer excepción para las mujeres. El primero de ellas, los derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver con la autonomía y la autodeterminación sobre mi sexualidad, sobre mi vida reproductiva. Eso quiere decir los derechos sexuales y reproductivos. Y tiene que ver con la autonomía que yo tengo para decidir sobre ellos, la autodeterminación, lo que quiero para mi vida sexual y reproductiva. Entonces, este es un grupo de derechos dentro de los cuales, y expresamente reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 66, numeral 10 de la Constitución, está justamente los derechos sexuales y reproductivos. Pero además, tenemos otros derechos que son también reconocidos a todas las personas. La indemnidad sexual, cuando se trata de personas menores de edad, la libertad, la autonomía, la libre determinación de la personalidad, la dignidad, la dignidad. Ustedes háganse la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que es digno que una niña de 13 años, de 12 años, tenga que llevar adelante un embarazo y dar a luz producto de una violación? ¿Ustedes creen que es digno que una mujer de 40, de 30, de 20 años tenga que llevar adelante un embarazo producto de una violación? No es digno. Es violatorio además de su autodeterminación. Es violatorio de su integridad física, psicológica, sexual. Entonces, estamos hablando de que esta violación, este desconocimiento de ese derecho a interrumpir el embarazo me da como consecuencia una maternidad forzada, que ya hemos dicho está prohibida por las normas internacionales. A partir del
párrafo 136 de la sentencia de la Corte Constitucional está toda esta argumentación. Ahora bien, sería, justamente decíamos que la criminalización que hace este veto y la obstaculización del ejercicio de este derecho es violatorio de los derechos fundamentales de las mujeres, derechos que también los tienen los hombres o los gays, las lesbianas, las personas con transgénero, etcétera, etcétera. O sea, corresponde a todos. No hay razón para excluir a las mujeres de esos derechos o a las personas con capacidad de gestar. El otro elemento, este primer punto que quería plantear es que el derecho, que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho, no es una excepción. Y he mencionado las razones por las que es un derecho. ¿Por qué más criminaliza a las mujeres que han sido víctimas de violación? ¿Por qué criminaliza este veto? En primer lugar, les pone requisitos. Y estos requisitos son hacer una declaración juramentada, hacer un examen médico legal, hacer una denuncia. Y bueno, o sea, se desconocen los hechos. Todos aquí, todas y todos sabemos aquí, y ustedes lo saben, porque la sentencia de la Corte Constitucional trae esos datos, alrededor del 70% de los niños que han sido violados, abusados sexualmente, lo han sido en su entorno familiar. Y quienes hemos trabajado en el tema de violaciones y abusos sexuales a los niños, niñas y adolescentes, sabemos que la decisión más importante y más difícil es denunciar. Porque estamos denunciando al cercano, al padre, al abuelo, al tío, al primo. Pero no solo eso, la denuncia genera estigma social. Es decir, genera rechazo social. Entonces la violación, la denuncia de la violación genera un estigma social en contra de la víctima, justamente porque nuestra sociedad es machista, es androcéntrica y muchas veces es misógina, odia a las mujeres y sus concepciones del mundo y su forma de ser. Entonces, le exige que haga una declaración juramentada, una denuncia. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué se le imponen cargas a la persona que ha sido víctima de violación? Y aparte del estigma que ya hemos dicho. Pero además, se le exige que cuando sea menor de edad necesita el representante. Pero ya dijimos que muchas veces quien es el responsable de la violación es directamente un familiar, un padre. El incesto es más común de lo que pensamos. Y además le obligan al médico a remitir a la fiscalía, pero además incluso a denunciar casos donde supuestamente no se trate de una violación. Y se llega a decir que que eso tiene que ver con un infanticidio. Y un infanticidio es un nuevo tipo penal que no lo puede crear el presidente de la República, y menos para el caso concreto que estamos analizando. Entonces, tenemos otro obstáculo. Representante legal para menores de edad, pero además la denuncia. Y hay una cosa que me estaba olvidando de decir. Cierto es que la Corte dice que se podrá, y pone un ejemplo, ¿no? Que se podrá exigir, no utiliza la palabra exigir, pero de alguna manera habla de la denuncia de un examen o de una declaración juramentada. Pero hay que entender en qué contexto lo dice la Corte. La Corte lo dice en la regulación que hace para el tiempo que va a transcurrir entre la sentencia que fue dictada y la ley que tenía que ser emitida por la legislatura. Y un elemento más, claramente la Corte dice que cualquier requisito nunca podrá imponer mayores cargas
mayores obstáculos para quienes quieren ejercer ese derecho. Y dice la Corte, y lo dice expresamente, estos son mínimos, mínimos. Entonces, claro, cuando dice mínimos quiere decir que estamos en la peor situación de reconocimiento de derechos, porque ese es un mínimo. No es moderado, ni siquiera es alto, es mínimo, en la peor situación de reconocimiento de derechos. Por otro lado, el tema de la objeción de conciencia. Y con esto iría objeción de conciencia y plazo, son los dos últimos puntos a los que me referiré. En la objeción de conciencia había en la ley de la legislatura, en la ley que pasó para el veto, una clara distinción entre lo que es la objeción de conciencia colectiva, individual e institucional, y una prohibición de que esa objeción de conciencia sea diferente en el ámbito público y privado, en primer lugar, y en segundo lugar, de que esa objeción de conciencia sea colectiva o institucional. Sin embargo, se abre esa posibilidad en el veto, con lo cual instituciones de salud pública o privada podrán decir, en esta casa de salud no se hacen interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, podría llegar el caso de que yo no podría acudir a ninguna institución de salud pública para hacer la interrupción de un embarazo, y lo que es más, se vuelve a la clandestinidad del aborto, que ha causado tantas muertes a las mujeres. Y esto que llama tanto la atención, se dice que la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública tienen que cambiar sus funciones e integrar la defensa de los objetores de conciencia. Es decir, yo me pregunto ¿por qué no le dan un abogado a aquellas mujeres que han sido justamente sancionadas y perseguidas por la ley por hacer una interrupción de su embarazo, por violación? Y le dan un abogado expresamente en la ley a los objetores de conciencia. Entonces, ahí tenemos, y en este punto, el tema del plazo de 12 semanas. Aquí ya se ha hablado sobre el plazo de las 12 semanas. Las 12 semanas están siendo unificadas, porque en el... Doctora Porras, por favor, le queda 2 minutos. Ya, gracias. El plazo de las 12 semanas no distingue ni diferencia lo que es la ruralidad, la falta de acceso a los servicios, es decir, genera una doble discriminación sobre aquellas mujeres, niñas y adolescentes que viven en la ruralidad y las que viven en la ciudad. Obviamente este es un nuevo obstáculo para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. También es violatorio de la Constitución. Yo también creo que el veto debe ser, más bien dicho, que la Asamblea debe ratificarse en su proyecto anterior, y además que debe hacer valer la acción de incumplimiento de sentencia que está establecida en los artículos 162 y siguientes de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que la Corte Constitucional, de oficio o a petición de parte, dice la ley, pueda exigir que se cumpla, inclusive el presidente de la República, con los estándares y los criterios que ha señalado en su sentencia.